Escocia fue habitada hace alrededor de unos 11.000 años después de la última glaciación, cuando grupos de cazadores atravesaron un puente terrestre que aún conectaba Europa con las islas británicas, y a medida que los glaciares se fueron retirando de la mayor parte de Gran Bretaña, los diferentes grupos fueron abriéndose paso por la isla hasta que el hielo se retiró completamente, permitiendo que lo que hoy conocemos como Escocia fuera habitada permanentemente por diferentes grupos de humanos durante el Neolítico, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Para cuando la invasión romana comenzó en el año 43, se estima que ya estaban alrededor de 18 tribus bien establecidas en Escocia, y aunque estos se establecieron en el sur de la isla, siempre decidieron realizar campañas para colonizar el norte de Bretaña, y siempre terminando en un total fracaso, incluso considerando la actual Escocia como tierras oscuras, denominando a Gran Bretaña como las tierras altas y las tierras bajas. Esta donde los romanos se establecieron, construyendo un muro que tras el pasar de los años fue delimitándose conforme las tribus fueron cediendo paso, pero no por completo. Hasta entonces, el pueblo más poderoso de Escocia eran los pictos, con gran poder en el norte y sur de Escocia. Los romanos se retirarían de la isla de Gran Bretaña en los siglos posteriores, y Escocia ya estaba conformada por 4 grandes tribus, de entre las que se destacan los conocidos pictos y los gaélicos. Para el siglo V, Escocia se convertiría al cristianismo por misiones irlandés-escocesas. Dichas misiones dieron origen a las iglesias por primera vez construidas en Escocia. Este proceso de cristianismo aceleró la gaelización de los reinos pictos, que adoptaron el idioma y las costumbres gaélicas. Incluso se habla de una fusión de coronas gaélica y picta, y tras la llegada de los vikingos a Gran Bretaña conquistando gran parte de la isla, Alba se encontraba prácticamente rodeada. Sin embargo, el control nórdico era relativamente flojo en Escocia, pues el entonces rey Edgar realizó un acuerdo con el rey de Noruega, donde los escoceses daban reconocimiento de la autoridad noruega en las islas occidentales. Tras la muerte del rey Alexander en 1124, la corona pasaría a David I. Dicho reinado vio lo que se denominó como la Revolución Davidiana, por la cual las instituciones y el personal nativos de Escocia fueron reemplazados por ingleses y franceses, apuntalando el desarrollo de la posterior Escocia medieval, estableciendo los primeros burgos reales en Escocia, e incluso continuó un proceso iniciado por su madre y hermanos que ayudaron a establecer fundaciones que trajeron nuevas reformas al país, mismas que llevaron a cabo sus sucesores y nietos Malcolm IV de Escocia y Guillermo I. La corona ahora pasaría por la línea principal de descendencia a través del primogénito. Después, su hijo Alejandro II y su hijo Alejandro III siguieron en una política de paz con su vecina Inglaterra, pero tras la muerte de Alejandro III y su nieta y heredera Margaret, dejaron 14 rivales para la sucesión, que para tratar de evitar una guerra civil, los magnates escoceses pidieron a Eduardo I de Inglaterra que arbitrara, por lo que este obtuvo el reconocimiento legal del reino de Escocia, como dependencia feudal hasta la elección de John Balliol. Para 1296, Eduardo invade Escocia, derrocando a John Balliol, y un año después, William Wallace y Andrew de Murray reunieron las mejores fuerzas escocesas para resistir la ocupación, y en conjunto liderazgo, un ejército inglés fue derrotado en la batalla de Stirling Bridge. Durante un corto tiempo, Wallace gobernó Escocia en nombre de John Balliol, como guardián del reino. Sin embargo, Eduardo llegaría al norte en persona y derrotaría a Wallace en la batalla de Falkirk en 1298. Wallace escapó, pero probablemente renunció como guardián de Escocia, y para el año 1305 Wallace caería en manos de los ingleses, quienes lo ejecutaron por traición, a pesar de que no le debía ninguna lealtad a Inglaterra. Después de esto, los contendientes al trono eran John Comyn y Robert de Bruce, nieto de John Balliol, pero Robert asesinaría a Comyn y fue coronado rey en 1306, y para el año 1307 Eduardo I fallecería, sucedido por su hijo Eduardo II, quien trasladó un ejército a Escocia, llevándose a cabo la batalla de Bannockburn, la cual sería una victoria de Bruce para Escocia en 1314, asegurando la independencia escocesa de facto. Pero para asegurar su soberanía, se mandó una protesta al Papa Juan XXII para eliminar diversos actos de sumisión de reyes escoceses a ingleses, y de esta manera ser reconocida por las principales dinastías europeas. En 1326 se establece el primer Parlamento Pleno de Escocia, y para 1328 Eduardo III de Inglaterra firma el Tratado de Edimburgo-Northampton, reconociendo la independencia de Escocia bajo el gobierno de Robert de Bruce. Lamentablemente, un año después Robert perdería la vida, y 4 años después Escocia volvería a ser invadida por Inglaterra, alegando restaurar a Edward Balliol, hijo de John Balliol, al trono escocés. Sin embargo, Escocia no era un rival fácil, liderados por Sir Andrew Murray, hijo del camarada de armas de William Wallace, y ante las escasas victorias inglesas, Eduardo III perdería el interés por Escocia aún más tras el estallido de la Guerra de los 100 años con Francia. Ya para 1468, la libre Escocia
Escocia tomaría su última adquisición significativa al territorio, cuando James III se comprometió con Margaret de Dinamarca, recibiendo las Islas Orcadas y las Islas Shetland en pago de su dote, territorios que continúan para Escocia hasta el día de hoy. Para 1707, una unión entre Escocia e Inglaterra se volvió atractiva política y económicamente, prometiendo abrir los mercados mucho más grandes de Inglaterra, así como los del creciente imperio inglés. Con el estancamiento económico desde finales del siglo XVII, que particularmente fue agudo en 1704, Escocia dependió más del ganado y lino de Inglaterra, misma que utilizó esto para crear presión para la unión. El Parlamento escocés votó el 6 de enero de 1707 por 110 a 69 para aprobar el famoso Tratado de la Unión, que uniría ambos reinos como uno solo definitivamente, creándose así el Reino Unido de Gran Bretaña. Con esto hecho, Escocia continuaría unida a Inglaterra, y más tarde en conjunto con el Reino de Irlanda, quien posteriormente pasaría a dividirse para formar Irlanda del Norte, que contando a Gales forman una entidad de 4 naciones constituyentes que dan lugar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, unión que continúa hasta la actualidad.